Quiero hablar ahora de la negación de la realidad. Había una vez un señor que se llamaba Goebbels, Joseph Goebbels, que fue el fundador del marketing político, un verdadero HDP, pero entendía de marketing político. Viste que hay gente que es muy inteligente para el mal. Hitler era un burro, además de ser un HDP. Este era el inteligente que estaba atrás de Hitler. Goebbels, el ministro de propaganda del nacionalsocialismo, del nazismo. Goebbels decía dos cosas. Lo primero es, si una mentira se repite lo suficiente, acaba por convertirse en verdad. Por lo tanto, miente, que algo quedará. Principio de orquestación se llama eso en la comunicación, ya que estamos hablando de comunicación social, política. Y lo segundo que decía Goebbels es, si no podés negar las malas noticias, inventa otras que distraigan. Principio de transposición. Inventa otra cosa, otro tema. Desvía el eje, una cortina de humo. ¿Qué tienen en común estos principios? La negación de la realidad. ¿Qué es la negación? Yo te pido que prestes atención, por favor, a esta definición, a ver a quién te hace acordar. Mecanismo de defensa que consiste en enfrentarse a los conflictos negando su existencia. Pobreza, se suspende la medición, no hay más pobreza. Inflación, se adulteran los datos, no hay más inflación. Crisis educativa, se suspende el operativo Aprender, no hay tal crisis. El kirchnerismo, yo lo planteaba ayer, tiene como una patología que es severa. Un cuadro de base patológico muy complicado, que es la negación de la realidad. En lugar de combatir la enfermedad, rompe el termómetro, lo rompe. Ergo, mágicamente, esa enfermedad deja de existir en la cabeza de esta gente. Marzo de 2015, le preguntan al entonces ministro de Economía, Kicillof, Axel, una pregunta muy simple. ¿Cuántos pobres hay en la Argentina? Escuchá la respuesta. Usted dice que la oposición o los periodistas no le creemos los números que ustedes... Pero ¿cuántos son los pobres de los índices que usted tiene? Porque ayer se conoció, por ejemplo, el índice de Gini que empeoró. ¿Cuántos pobres hay? Te digo, pero esa pregunta, ¿cuántos pobres hay? Es una pregunta complicada, yo sé. Pero convengamos que es bastante relativa. No, yo no tengo el número de pobres, no. Yo no tengo el número de pobres, no. Últimamente, no, me parece que es una medida bastante estigmatizante. Bueno, esto es fenomenal, ¿no? Hay que recordar estas cosas. La negación de la realidad. Es una pregunta complicada. ¿No? Es una pregunta y hay un número. Se terminó. Últimamente no tengo el número, dice, ¿no? Últimamente, antes lo tenía, ahora ya se estigmatiza, ya fue. Entonces, ¿qué pasa después de esto? En junio, lo que es el archivo, ¿no? En junio de 2015, Aníbal Fernández dice esto. Países como Alemania no la están pasando bien en términos de pobreza, aunque no lo quieran creer. Es cuestión de meterse en la base de datos de la Statistics Bundesamt de Alemania y se van a dar cuenta que tiene 20% de pobreza. ¿Sí que tenemos menos pobreza que Alemania? Y sí, aunque no te guste. Un adelantado con el lenguaje inclusivo, ¿no? La base de datos, decía Aníbal Fernández. Bueno, otro ejemplo de esta enfermedad grave, que es la negación de la realidad, ¿no? Y te doy otro más, la inflación. El kirchnerismo negó la inflación durante 10 años consecutivos. Empezó a mentir en 2005, por eso se va a la baña, ¿no? Entre otras cosas. Y lo hizo hasta que terminó el segundo mandato de Cristina, en 2015, 10 años. ¿Cómo hizo? Intervino el INDEC con los Barra de Chicago, ¿no? Con Moreno. ¿Cómo se ponía Moreno cuando le decían la verdad? Así, fíjate. Vos dijiste que había una inflación, que no es la inflación que había, le estás mintiendo a la gente. Entonces yo te estoy haciendo la pregunta porque no tiene sentido que vos digas que hay 10% de inflación cuando crecen al 30% los subsidios. Tu salario, Guillermo. Segunda pregunta, ¿por qué tu salario crecía al 30% interanual? Si vos pensás que podés decirle a un invitado que miente. No se me ocurre. En realidad sos un idiota. No se me ocurre. Y si sos un idiota, vos sos un irrespetuoso. Con idiota vos sos un irrespetuoso. Vamos por otro lado. Con este idiota no hablo Sos un irrespetuoso. Con ¿No este encontrás una idiota respuesta? no hablo. Yo no te...
yo no... Cuando entonces no hable más la boca. Este es un idiota que dijo mentira, le dice mentiroso delante de tu programa. ¿Y cuándo lo puede permitir? ¿Quién es el tarado este para decir mentiroso a un hombre grande? Tengo 60 años para que este idiota me diga mentiroso. ¿Quién es? Calma, ¿Qué te pasa? Bueno, qué impresionante, ¿no? La negación de la realidad, la patología de la negación llevada al extremo. El bufón queda al descubierto. Porque Tetaz le hace una pregunta recontra simple. A veces las preguntas más simples son las mejores. ¿Vieron los periodistas que hacen una pregunta que dura 2 horas? Más larga la respuesta. ¿Viste que los periodistas, los dueños de algún diario, que no se le entiende nada a la pregunta y cuando termina... el político dice no. Es espectacular. Son preguntas de un párrafo y la respuesta es no. No se puede creer. Bueno, Maravilloso. acá Tetaz da en el clavo porque le dice, escúchame, Guillermo, ¿por qué la inflación era 10% y tu salario subía a 30%? Así de fácil. Y el señor Moreno se enloquece. Y empieza, mentiroso, vos sos un idiota, estúpido, tarado. El bufón queda al descubierto, no lo soporta y agrede. Esto es la negación de la realidad. Otro más, la inseguridad, ¿no? Años, en lugar de combatirla, Cristina prefería decir que era una sensación instalada por los medios. Incluso yo recuerdo llegó a decir que era un tema que tenía mucho marketing. Fíjense que no hablo de la inseguridad, un tema que tiene mucho marketing. Porque yo siempre digo que en realidad lo que tenemos que intensificar son los instrumentos del combate contra el delito. Quien les asegure que a partir de tal fórmula o de tal gobierno se va a acabar la inseguridad, está mintiendo. ¿Te das cuenta cómo funciona la cabeza de un negador? Un negador. El problema no está. Y si llegara a estar tal vez por ahí es culpa de otro, de los medios. Bueno, lo mismo están haciendo con la falta de vacunas. La asesora presidencial, esta joven Cecilia Nicolini, que llegó a decir hace poco, Argentina está entre los 20 países del mundo que más vacunaron contra el COVID. Hoy Argentina, Nicolini, está en el puesto 49 con una dosis y 69 con ambas dosis. Vacunamos al 7,8% de la población con ambas dosis. Son mentirosos aparte de negadores. O sea, el gobierno le dice a la gente que Argentina está entre los primeros 20. No solo niegan la realidad, también mienten. Mienten. Y lo mismo hacen con la crisis educativa. A esto quería llegar. Fíjate, el gobierno, saben, suspendió las pruebas a aprender. Ayer hablábamos de esto. Y este año no se sabrá el impacto educativo de la pandemia. ¿Qué decide el gobierno? Rompe el termómetro de vuelta. Ignora la enfermedad. Ignora la ignorancia de los pibes. ¿Sí? Yo creo que hay una decisión política de ocultar el desastre que hicieron. Con la educación de los chicos, obvio. Ocultar el abandono escolar, ocultar las regresiones, ocultar la pérdida de conocimiento, ocultar la pérdida de amistades, ocultar la desorganización familiar que tuvieron todas las familias argentinas. ¿Y cuál es el problema? Yo creo que no se puede tapar el sol con las manos, ¿no? Ayer decía, no hace falta el operativo Aprender para darse cuenta que los chicos tienen la cabeza destrozada en la Argentina. No hace falta. No hace falta el operativo Aprender para darse cuenta que mataron la cultura del trabajo y la cultura del estudio. Está a la vista. Lo vemos todos, lo sabemos todos. Fíjate este informe que salió hoy del Observatorio Argentino por la Educación. Te pido que escuches esto, por favor, porque es grave, es grave. Los chicos de segundo grado que no concurrieron a las aulas durante un semestre habrán perdido el equivalente a 1,8 años de aprendizaje cuando estén en tercer año de la secundaria. O sea, los chicos van para atrás, retroceden, pierden conocimiento en la Argentina, al revés del mundo, pierden vínculos, pierden empatía. ¿Y cómo responde el gobierno? Se pone un antifaz y no mira, niega la realidad. Es decir, no solo estamos ante un gobierno ineficiente, por no decir inútil, para resolver los problemas, es peor, estamos ante un gobierno negador. Y vos cuando estás con un negador, es muy peligroso porque no podés hablar, te niega el problema. Yo recuerdo cuando el exministro de Salud dijo, este señor que estaba con Sigman el otro día, ¿no? El mundo nos elogia, decía Ginés. El mundo nos elogia. Somos uno de los países líderes en cuanto a la política de lucha contra la pandemia. ¿Sabés cómo terminó la historia, Ginés?
Argentina está última en el ranking mundial de gestión de la pandemia. Pasamos de ser modelo, objeto de estudio, a estar últimos. No mal, últimos. O sea, según la agencia Bloomberg, somos el peor país del mundo en gestionar la pandemia de coronavirus. Nueva Zelanda, Singapur, Australia, Israel, esos son los mejores. Y los peores, Irán, Perú, India, Brasil, Colombia, Argentina. Esto lamentablemente tiene sentido. Argentina, vos sabés que es el 0,5% de la población mundial, pero tiene el 2,25% de las muertes por COVID del mundo. Hay algo que está mal ahí, ¿no? O sea, Argentina tiene 4 veces más muertos de lo que debería haber tenido. 4 veces más. Tenemos casi 88.000 familias destruidas. 88.000. Imperdonable. Ese número frío, porque es un número frío, nunca debió haber escalado tanto. La soberbia mata. Me acuerdo cuando el presidente dijo el año pasado con René de Calle 13, creo que era, estamos dominando al virus. Estamos dominando al virus. El gran problema es cuando el mentiroso se cree sus propias mentiras, ¿no? Pero acordate, una frase y termino, trillada, pero no menos cierta. Abraham Lincoln decía, podés engañar a todos algún tiempo. Podés engañar a algunos todo el tiempo. Pero no podés engañar a todos todo el tiempo.